Hola y bienvenido a esta quinta clase de lo que es Fundamentos de la Fe, y hoy hemos llegado a lo que es la esencia de nuestra fe. Vamos a hablar de Jesús y en la próxima clase su obra en la cruz. Entonces vamos a orar para comenzar. Jesús, gracias que tú viniste a salvarnos y pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos revela más de quién tú eres, que podemos ver un pequeño vistazo de tu gloria, que podemos escuchar tu voz, que podemos confiar más en ti, amarte más, seguirte más de cerca. Espíritu Santo, revela a Jesús a los ojos de nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si vamos a los 4 evangelios y vemos el inicio de cada uno, vemos algo especial. Los evangelistas, con excepción de Lucas, fueron judíos, vivían en Israel. Y cuando ellos comienzan a hablar acerca de Jesús, no comienzan en ceros, sino que por lo menos los 3 que son judíos apuntan hacia atrás, incluso Lucas también. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 1, Mateo empieza su evangelio así. Él dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego sigue: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos, etc. Pero cuando dice el libro de la genealogía, a lo mejor se ve un poco en la palabra, lo que está diciendo es libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O menciona en griego la palabra Génesis, que también es el título en griego del primer libro del Pentateuco, el primer libro de Moisés. Su título lo tenemos como Génesis, según la traducción griega de ese libro. Y no solamente eso, sino en el libro, en diferentes lugares, como por ejemplo en Génesis 1, dice: ese es el libro de las generaciones de Adán. Y cuando dice generaciones, otra vez, si tenemos una versión griega del Antiguo Testamento, otra vez sería Génesis y sería el mismo lenguaje, y son interesantemente genealogías. El punto es, Mateo escribe, es un judío que escribe para judíos, y escribe en una manera que inevitablemente hace a un judío pensar en el libro de Génesis y pensar incluso en las genealogías de Génesis. Y lo que él dice: yo les traigo la genealogía de Jesucristo. Si tenemos una Biblia en español, dice Jesucristo, es un nombre compuesto de Jesús y Cristo, porque no podemos decir como Jesús Cristo, como que batallamos unir esas dos palabras, y por eso pues desaparece la S y se vuelve Jesucristo. Pero realmente es Jesús, el cual es su nombre, que significa Dios es salvación. Jesús en sí es un nombre compuesto, así como Maite es María Teresa, por ejemplo. En la misma manera, Jesús es compuesto de Yahvé o Jehová, y Oseas, que es salvación, y significa Dios es salvación. Y Cristo no es el apellido de Jesús, sino que Cristo es un título. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías, y si lo traducimos a español sería el ungido. Entonces podríamos leer: esa es la genealogía de Jesús o Yeshua en hebreo, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces Mateo apunta hacia atrás y está diciendo: yo les estoy escribiendo acerca de alguien que fue prometido
en el Antiguo Testamento. Y no solamente él hace eso, Marcos empieza diciendo principio, la misma palabra, de hecho Génesis significa principio del Evangelio de Jesucristo. Otra vez tenemos la palabra principio, que a un judío que conoce el Antiguo Testamento lo haría pensar en Génesis. Y luego dice, él agrega, como está escrito en el profeta Isaías, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Empieza hablando de Juan el Bautista. El versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero Marcos dice, ese es el principio de Jesús el Mesías, y lo que comienza el Evangelio de Jesús el Mesías es Juan el Bautista. Y dice, Juan el Bautista también fue profetizado de él en el Antiguo Testamento. Lucas comienza introduciendo de qué va a escribir, pero lo primero que él escribe es que aparece un ángel, que aparece Zacarías, un sacerdote, y dice que van a, por ayuda de Dios, porque eran grandes de edad y estériles, iban a dar a luz a un hijo, y que él iba ahí delante de Dios en el espíritu y en el poder de Elías. Y en Lucas 1:17, donde dice, era delante de él, delante del Señor, con el espíritu, el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo buen dispuesto. Ahí está citando, cuando dice, hacia volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Ahí está citando la última profecía que tenemos en el Antiguo Testamento al final del libro de Malaquías. Entonces tenemos como los evangelistas apuntan hacia atrás, y no solamente los tres, sino también Juan. Él dice, en el principio era el verbo. No podemos escuchar en el principio sin pensar en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso fue precisamente también lo que Juan quiso que pensáramos, porque él dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces los cuatro evangelistas apuntan hacia atrás y dicen, si quieres entender a Jesús, si quieres entender quién es Jesús, ve al Antiguo Testamento, ve desde el principio. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver en el Antiguo Testamento todo lo que podemos sacar acerca de Jesús del Antiguo Testamento. Jesús no es un invento del Nuevo Testamento. Jesús desde la eternidad fue Dios, fue enviado como la salvación de Dios. Y vamos a ver cómo es lo que llamamos un misterio, cómo es que Dios vino. Y si leemos en primero de Pedro, podemos entender un poco acerca de las profecías. Dice, los profetas, que es un profeta es alguien que recibe un mensaje de parte de Dios, que escucha, que sueña, que ve alguna visión, gente que Dios usaba en el Antiguo Testamento, y lo comunicaron, fue escrito. Y dice que los profetas profetizaron de la gracia destinado a ustedes. Estoy en primero de Pedro capítulo 1, versículo 10. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación. Y luego dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo o el Espíritu
el Mesías, que es lo mismo que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora nos son anunciados por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces hay un misterio que hasta los ángeles están ahí de curiosos cuál fue ese gran plan de salvación de Dios. Y dice que a través de todo el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas. Incluso cosas que ellos mismos no entendían. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Pero a través de todo el Antiguo Testamento fue profetizado que Dios en algún momento iba a enviar a alguien que resultaría ser su hijo, que resultaría ser Dios mismo, y él iba a ser el Salvador. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas que fueron profetizados. Y comienza desde el principio, comienza desde Génesis. Si recordamos la caída, Dios va con Adán y Eva y pronuncia un juicio sobre la serpiente. Sabemos que la serpiente no fue un animal normal, sino una manifestación de Satanás. Y cuando Dios pronuncia un juicio sobre Satanás, dice en Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ese te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios habla de que algún día vendrá alguien de la simiente de la mujer. Es interesante porque normalmente cuando hablamos de simiente está relacionada con semen y se conecta más con el hombre, pero aquí Dios dice la simiente de la mujer. De la mujer vendrá alguien que va a aplastar tu cabeza, que va a vencer el enemigo, pero al hacer eso va a ser herido en el calcañar o el talón. Y es muy interesante, dentro de los últimos 100 años se ha encontrado evidencia forense de la crucifixión. Hemos sabido por mucho tiempo que los romanos practicaban la crucifixión como una herramienta de tortura, de ejecución, pero no habíamos encontrado huesos o restos forenses de eso. Pero se ha encontrado hasta el momento 2 huesos que tienen pruebas de la crucifixión. Y algo interesante es que esos 2 huesos que han encontrado son talones. Y algo todavía más interesante es que en esos talones hay clavos y perforan el talón. Y qué tremendo que muchos años antes fue profetizado: Dios acabará con el enemigo, pero al acabarlo, el Mesías que iba a venir iba a ser perforado en el talón. Piensa eso. ¿Cómo es que eso cuadra? Y hay muchas cosas como eso. Y vamos nada más a ver qué cosas en el Antiguo Testamento podemos ver acerca de Jesús. Jesús no fue un rebelde que acabaron con él y tenían que hacer un nuevo plan y inventaron una buena historia, sino que su venida y su muerte y posteriormente resurrección fue algo que Dios había planeado desde antes de la creación, y fue algo que incluso fue profetizado, porque sabemos que Dios no hace nada sin que lo habla de antemano a sus siervos los profetas, como dice en Amós. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento hay cosas como eso, desde los primeros capítulos de Génesis. Y nada más vamos a ver algunos de ellos. Ahora en Mateo leímos que el que iba a venir, Jesucristo,
era hijo de Abraham. Y Dios, cuando llama a Abraham de Ur en Caldea, él dice acerca de él en Génesis 12:3: yo bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Habla Abraham y posteriormente el pueblo de Israel. Y él dice: yo te voy a bendecir. Y los que te bendicen, te voy a bendecir. Los que te maldicen, los voy a maldecir. Pero luego agrega: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O de ti vendrá algo o alguien que será de bendición para todas las familias de la tierra. Si avanzamos, podemos ir al libro de los Salmos. Ahí dice, en el Salmo 8 nos dice: cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Habla de que Dios nos toma en cuenta, aunque Él es tan inmensamente más grande que nosotros y lo podemos ver en su creación. Aquí dice: Dios no solamente tiene memoria de nosotros, sino que Dios visita a nosotros. Y nos habla de que algún día Dios nos visitará, o Dios nos visitó a través de Jesús. Y en los salmos, de repente hay salmos que son medio extraños y que a lo mejor si no entendemos lo de Jesús, no vamos a entenderlo. Por ejemplo, en Salmo 45 es un salmo acerca de la boda de un rey. Pero si leemos en el versículo 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Pero luego dice: por tanto, estamos en Salmo 45:7, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus hermanos. Estamos hablando que a alguien que es Dios y que es un rey que se va a casar. Pero luego dice que Dios va a ungir a Dios. Recuerda que Mesías es ungido. ¿Cómo puede Dios ungir a Dios? Es un misterio que no podemos entender, pero que se resuelve si es que el que va a venir, el rey, que después se va a casar, nosotros seremos como pueblo, como la novia de Cristo. Si el que viene también es Dios, si el que viene también es Señor. Y lo vemos también en el Salmo 110. En el Salmo 110 dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Qué dice? Dice: el Señor dijo a mi Señor. Y ese habla del Mesías. Incluso Jesús mismo saca eso. Cuando le hacen preguntas, Él les devuelve y dice: por cierto, le tengo una pregunta. ¿El Mesías es hijo de quién? Y le contestan correctamente: de David. Y luego dice: ¿cómo es que David entonces, por el Espíritu Santo, le llama Señor? ¿Cómo puede ser su hijo y cómo puede ser Señor? Y no podían contestar eso, porque es un misterio que tiene su solución en que el hijo de David que iba a venir antes de nacer, desde la eternidad, era Dios y es Dios. Y por eso, aunque era hijo de David, también es Señor de David. Y sigue diciendo: el Señor enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos.
Tu pueblo se te ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No vamos a hablar mucho de Melquisedec, pero él era un rey y un sacerdote que vino y bendijo a Abraham, y es una imagen también de Jesús. Entonces tenemos en Salmos varias referencias a Jesús. Alguien dice, oye, brincaste el Salmo 22, que habla acerca de que es el Salmo de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es correcto, es a propósito, porque ese lo vamos a ver en la próxima clase. Pero habla detalladamente, describe detalladamente la crucifixión de Jesús. Cientos de años antes que ocurrió, cientos de años antes que ni siquiera estaban los romanos y la crucifixión. Describe una crucifixión y describe cómo el que iba a ser crucificado iba a resucitar. Entonces, ese lo vamos a ver en la próxima clase. En los profetas también tenemos Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, el mismo Señor les dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un día una virgen iba a concebir. Iba a concebir a alguien cuyo nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Jesús tenemos a Dios con nosotros. Nació en un cuerpo de un hombre. Jesús fue 100% hombre, pero a su vez fue 100% Dios. Fue Dios entre nosotros estando en la tierra. Y en Isaías tenemos varios otros. Tenemos en el capítulo 8, dice, ahí dice, al Señor de los ejércitos, a Él santifica, sea Él su temor, sea Él su miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. ¿Qué dice? Habla de que Dios a su vez va a ser un templo, un santuario, pero para otros va a ser una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo en griego es escándalon, es la palabra que utiliza en el Nuevo Testamento. Y cuando dice se escandalizaron de él, ¿no? Jesús hizo cosas que chocaba con ellos, que les ofendía. Ellos tropezaron sobre esa piedra de tropiezo que Dios mismo dijo que él iba a hacer. Como pueden ver, hay varias figuras que aparecen y reaparecen. Tenemos desde un principio habla de la palabra simiente. Aquí tenemos la palabra piedra, que también va a volver a aparecer. Y tenemos la palabra renuevo, tenemos la palabra siervo. Y esas figuras pasan a través del Antiguo Testamento y nos dicen cosas acerca de Jesús. En Isaías versículo 9 tenemos un versículo muy tremenda que a veces tristemente solo lo escuchamos cerca de la Navidad. Dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O otra vez va a llegar un hijo, como la Virgen concebirá y dará a luz. El mismo Isaías sigue, vendrá un niño y hay algo muy especial de ese niño. Isaías 9:6, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El niño que va a nacer, su nombre será Dios fuerte, o en hebreo, Elohim, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Es el Padre, es Dios, es Yahvé,
¿no? Príncipe de paz. Vendrá un hijo que no es cualquier hijo, sino que es Dios entre nosotros. Y luego habla de él, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Vendrá alguien que tomará el trono de David, porque es hijo de David, pero él va a tener un reino que no va a ser terrenal y temporal, sino que va a ser eterno. El que iba a venir era un rey, es un rey, pero es un rey de un reino eterno, porque el que iba a venir, Jesús, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Ese son partes de sus nombres. Entonces, en Isaías tenemos varios. En Isaías 28 otra vez menciona la piedra. Dice, por tanto el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyera en él no se apresure o no será avergonzado. ¿Qué dice? Dios va a poner una piedra que es probado, que sea probado, que es sólido, que es recto, que tiene los ángulos y las medidas perfectas. Y va a ser la piedra del ángulo, va a ser fundamento. Piedra del ángulo era una piedra que usaban para determinar todos los demás ángulos del templo o del edificio del cual era parte. Y lo que dice al final es, Dios va a poner una piedra, pero el que cree en esa piedra no será avergonzado, porque esa piedra es la misma piedra que antes decía que iba a ser de tropiezo para algunos. Es una persona, es Jesús, es Dios mismo. Isaías capítulo 35. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y manda a preguntar si Jesús realmente era el Mesías? Jesús le manda a contestar, di a Juan lo que ven. Y luego viene esa cita, dice en Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En lugar del seco se convertirá en estanque y en sequedad los manaderos de agua. En las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Habla de qué? De que va a venir la salvación de Dios y va a haber esos señales. Y sabemos que cuando llegó Jesús había sanidades, había milagros, los ciegos veían, los ojos oían, incluso muertos fueron resucitados, y es parte de lo que fue profetizado. Cuando ven eso, es la llegada del reino de Dios, es la llegada del Mesías. Y por eso Jesús manda, decía a Juan, no olvides, mira lo que pasa lo que fue profetizado. Y es interesante, si leemos unos versículos antes, Jesús no lo menciona, pero Juan seguramente lo sabía. En el versículo 3 del mismo pasaje en Isaías 35 dice, fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Dios vendrá y les salvará. Jesús en secreto estaba mandando palabras de ánimo a Juan el Bautista,
Dios mismo te va a salvar. Sabemos que la salvación de Juan no fue en vida, pero él es entre los primeros en el reino de los cielos, porque él preparó el camino para Dios, ¿no? Entonces, fue profetizado que cuando iba a venir el Mesías, milagros de sanidad iba a mostrar su venida. Jesús es conocido entre todos como el hacedor de milagros, que es una de las maneras que mostró que es el Mesías, la salvación de Dios. Luego, más adelante, Isaías empieza a hablar, da una serie de profecías sobre el siervo. Y en Isaías 42 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerda el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia no solamente a Israel, sino a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperarán su ley. Vendrá alguien que va a establecer justicia. No lo va a establecer tomando poder político, tomando poder militar, conquistando. Lo va a hacer de una manera muy diferente. No se va a oír su voz en las calles, pero Él traerá justicia a las naciones. Y Isaías sigue con el pasaje que probablemente es el más famoso, Isaías 53, donde habla de que Él fue herido por nuestras transgresiones. Es otro pasaje que vamos a ver en la próxima clase, donde hablaremos acerca del sacrificio de Jesús. Pero vemos cómo hay pasaje tras pasaje que nos habla acerca de la venida de Jesús. Y el que iba a venir no es cualquier hombre, sino es Dios. Para entender quién es Jesús, podemos pensar en la siguiente frase: aunque Jesús nunca fue menos que Dios, en la tierra nunca vivió como más que un hombre. Lo repito: aunque Jesús nunca fue menos que Dios, en la tierra nunca vivió como más que un hombre. Jesús existía desde la eternidad. Antes de ser concebido en el vientre de María, Jesús desde la eternidad era Dios. Por eso María es la madre de Jesús, mas no es la madre de Dios. Le dio su humanidad, pero su divinidad llegó exclusivamente de su Padre, quien es Dios. Jesús es eterno. Otra frase que tenemos es: Jesús se volvió como yo era para que yo podía volverme como Él es. Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres podían volverse hijos de Dios. Qué tremendo misterio tenemos en Jesús. En Jeremías habla de tiempo de un nuevo pacto. Y en Jeremías 23, y lo repite en Jeremías 33, vamos a leer uno de ellos nada más. Dice en el versículo 5: He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Es otro de los imágenes acerca de Jesús, un renuevo, algo que sale de algo que un árbol que parecía estar cortado y muerto, pero sale un renuevo y reinará como rey. El que viene o el que iba a venir es un rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado,
Y ese será el nombre con el cual le llamarán el Señor, justicia nuestra. Dios va a venir y va a traer justicia, pero incluso va a ser nuestra justicia, cosa difícil de entender, pero hoy entendemos que el sacrificio de Jesús tomó mi pecado y me hizo justo delante de Dios. En otro profeta, Daniel capítulo 7, nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Recordamos, hijo de hombre, como hemos escuchado, ese nombre antes fue un nombre que Jesús aplicaba acerca de sí mismo, se llamaba hijo de hombre. Pero dice, él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos y naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido. Habla de alguien que será llamado Hijo de Hombre, como Jesús llamó a sí mismo. Vendrá delante del anciano de días, que no puede ser nadie menos que Dios, el Padre mismo, y le es dado que un reino, le es dado gloria. Él es quien va a juzgar las naciones. Y otra vez dice, el rey que va a venir, o que iba a venir, no es un reino temporal, es un reino eterno. Y Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 hay algo tremendo. En el versículo 24 empieza a hablar de que va a haber un tiempo de 70 semanas. Y son 70 semanas, años, que son 490 años. Desde que comenzaron a reconstruir el templo. Y si agregas 490 años de cuando comenzaron a reconstruir el templo, llegas al tiempo preciso donde nació Jesús. Y dice en Daniel 9:25, dice, o desde el 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y luego dice, ungir al santo de los santos. Recuerdo, Mesías significa ungido. Sabe pues y entiendes que desde el día que salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta que el Mesías, el ungido, el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Habla de que el Mesías iba a venir y lo iban a matar. Se le quitará su vida. No va a ser una muerte natural, van a quitar su vida. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Que dice, va a venir un reino. Ni ha llegado todavía. Daniel estaba en el reino de los persas, pero él dice, vendrá un reino, va a destruir el santuario, va a hacer fin con el santuario. Y es después de qué? Después que ha muerto el Mesías. Y es interesante, después que murió Jesús, en el año 70 se destruyó el templo. Pero todo estaba profetizado de antemano, que después de tal tiempo iba a llegar el Mesías, iba a haber un reino que no había venido todavía el imperio de los romanos, quitaría la vida del Mesías, incluso destruiría el templo.
Lo de Jesús no fue un accidente. Todo fue profetizado. Fue un plan eterno que Dios profetizó a sus profetas y que se llevó a cabo tal como Dios lo había planeado. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 es la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén. Pero escucha lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Ok? De ti saldrá el Señor. ¿Ok? A lo mejor eso no es extraño porque David era de Belén, pero luego dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De qué habla? El que va a venir no tiene su principio ahorita, no tiene su principio cuando fue concebido en María, tenía su principio desde la eternidad, ¿ok? Y habla de que su reino va a ser un reinado hasta los fines de la tierra. Ya estamos llegando hacia el fin del Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías habla del sumo sacerdote Josué. Josué es la versión hebrea. Josué o Yeshua es el nombre de Jesús. Jesús es la versión griega de Yeshua o Yeshua, en hebreo Dios es salvación. Así como mi nombre es Henrik, pero en inglés sería Henrik, en español sería Enrique. Según los sonidos de cada idioma, los nombres cambian. Y el nombre Yeshua o Yeshua en griego, por los sonidos del griego, cambia a Jesús. ¿Ok? Entonces, pero dice aquí, Josué, como sumo sacerdote, tus amigos son gentes simbólicos, porque aquí yo traigo mi siervo, y otra vez tenemos el título, el renuevo. Estoy en Zacarías 3:8, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esa piedra única hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. Y luego dice, fíjense qué interesante, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un solo día Dios iba a resolver el problema del pecado. ¿Cuándo resolvió Dios el problema del pecado? Cuando Jesús nació en la cruz. ¿Ok? En Zacarías 6 sigue hablando del renuevo. En el versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará templo del Señor. Él edificará templo del Señor y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá un sacerdote a su lado, y habrá consejo y paz entre ambos, ¿no? Entonces, otra vez habla del renuevo del Mesías que iba a venir. Zacarías 12. Y fíjense aquí algo muy tremendo. Dice en Zacarías 12:10, y yo derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y luego, ¿quién va a derramar el espíritu? Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Aquí dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Traspasaron a Jesús con una lanza y llorarán como se llora por hijo unigénito. Dios dice, van a mirar a mí porque traspasaron a mí, me mataron, y llorarán, se arrepentirán, ¿no? Y dice más adelante, en ese día habrá una fuente que va a purificar, que va a salvar a Israel. Entonces, lo tenemos, todas esas profecías, pero termina en Malaquías. En Malaquías 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí.
Y luego fíjense que dice en Malaquías 3:1, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien buscan, y el ángel del pacto, a quienes desean ustedes. Y aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios dijo, yo voy a enviar a alguien delante de mí, pero de repente yo mismo vendré al templo. Y luego dice, el ángel del pacto. En el Antiguo Testamento varias veces aparece la frase el ángel del Señor. Y habla de Dios y habla del ángel del Señor. Y a veces parece que hay uno y a veces parece que hay dos y a veces parece que es Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es resuelto? Jesús viene a la tierra y Jesús es el ángel del Señor, pero es Dios mismo. O sea, Jesús no es un ángel tipo especie como los otros ángeles, sino es el ángel del Señor. Ángel significa mensajero, ¿sí? Y es Dios mismo quien vendrá a su templo. Y la última profecía, la que mencioné en Malaquías 4:5, dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que llega y hiera la tierra con maldición. ¿De quién habla aquí? De Juan el Bautista. Y de ahí ya empieza el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué llegamos? La llegada de Jesús fue profetizado desde la antigüedad, desde Génesis. Sabíamos que un día vendría alguien que iba a aplastar la cabeza del enemigo, que por su muerte iba a resolver el problema del pecado y de la muerte, que un día iba a llegar el simiente de David o de Abraham, que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra, que iba a llegar el hijo de David, que tendría un reino de justicia, pero no de un poder político, sino que de otra manera iba a establecer un reino eterno. Que un día Dios mismo iba a venir y Dios va a ser nuestra justicia. Fíjense que aquí solo hemos estado, después de haber visto las introducciones del Evangelio, solamente hemos estado en el Antiguo Testamento. Y podemos ver todas las cosas. El que iba a venir es un rey. El que iba a venir iba a salvar el pueblo. El que iba a venir iba a morir, que vamos a ver más a detalle en la próxima clase, pero su muerte iba a traer salvación. Jesús vino, Jesús en la tierra fue 100% hombre, vivió una experiencia humana. Lo único que no vivió como humano fue el pecado, pero vivió una experiencia, una vida bajo limitaciones humanas. Sin embargo, aunque no caminaba en su poder divino, era 100% Dios. Y es ese gran misterio. Jesús es hombre, Jesús es rey, Jesús es el Mesías, Jesús es Salvador, Jesús es Dios quien vino entre nosotros, Emmanuel. Qué tremendo Dios tenemos, que habló del plan de salvación y que el que vino a salvarnos no fue un hombre llamado por Dios, no fue un ángel, sino fue Dios mismo, quien, como dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquel que cree en Él, todo aquel que cree que Jesús es más que un hombre, todo aquel que cree que Jesús es Dios, todo aquel que cree y quiere que Jesús sea su salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos los que la recibieron, a todos los que la reconocen en aquel tiempo y hoy, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Como siempre, las tareas, cosas, los pueden encontrar, busca el link en la descripción. Ahí hay apuntes, tareas, etcétera,
para que puedas completar el diplomado. Soy Henry Gandlersen, una bendición estar con ustedes. Nos vemos.